Desconocer una verdad me hace ser esclavo de una mentira. Este es un proverbio japonés y esto me lo enseñó mi sensei y maestro japonés Hiroshi Kondo, recién fallecido. Bueno, vamos a iniciar esta sesión 2 de 6. Voy a hacer una pequeña introducción y luego va a empezar Paola con el tema del plan de entrada en los Estados Unidos. Y luego yo estaré comentándoles y dándoles una demostración de cómo usar la inteligencia artificial con herramientas que tienen más de 50 años en los Estados Unidos para que puedan encontrar prospectos. El tema era cómo encontrar 500 prospectos potenciales en una hora. Y yo les digo, los vamos a hacer en 10 minutos. Nomás que si poníamos en el anuncio que en 10 minutos nadie nos puede creer. Pero ahorita voy a hacer una demostración en vivo. De hecho, vengo de otra sesión que hice una misma demostración para que vean que es posible. Y que esto que les estamos enseñando por ayer, ahí me decían, oye, pero ¿qué tema, qué especialización? Le digo, pues esto es genérico, porque ahí vamos a ver 62 millones de negocios y ahí podemos escoger el negocio que ustedes anden buscando. Les recuerdo cuál es el objetivo de esto. Los mitos. Miren, ahorita en la reunión que estuve, increíble los mitos que me preguntaban, que me decían, ¿por qué? El desconocimiento nos mata. Y por eso inicié con esa frase. Desconocer una verdad me hace ser esclavo de una mentira. Ustedes al finalizar el sábado, con toda la información, con las 6 sesiones, van a tener la capacidad de crear un sistema de ventas que lo puedan promocionar desde México. No necesitan visa, no necesitan viajar. Bueno, les recuerdo que vamos a estar deja los 30 minutos ahora, Silvia, porque con mi introducción se nos va el tiempo, ¿no? En Facebook, si les gusta, si lo quieren compartir, bueno, se los vamos a agradecer. A ustedes les vamos a dar la sesión completa y bueno, ahí quienes no puedan entrar también los vamos a tener. Esta frase las preparé para hoy. El único lugar donde se encuentra el dinero antes que el trabajo es, si no se la saben, el único lugar, la voy a repetir, donde se encuentra primero el dinero antes que el trabajo es en el diccionario. Fuera de ahí, tenemos que capacitarnos, tenemos que vincularnos, tenemos que hacer alianzas para lograr nuestras metas. Y los invito que se integren a la comunidad de ABC World Team en las redes sociales. Van a tener muchos beneficios. ¿Y por qué? Queremos ayudarte a encontrar el cómo sí como empresario global. Acuérdate, o subes por el elevador con conocimiento y capacitación o subes por las escaleras. Les recuerdo, preguntas, mándenlas por el chat y al final se las vamos a contestar. Paola, adelante, el escenario es tuyo. Yo aquí estaré para apoyar a Silvia y luego entro yo. Gracias, Francisco. ¿Me dan una oportunidad de compartir? Por favor. Según ya puedes compartir, ¿Sí? ¿no? Ya dejé de compartir yo, adelante. Ah, perfecto, gracias. ¿Dónde está? Acá está. Bueno, pues muy buen día. El día de hoy vamos a darles un tema bastante interesante y que creo que a todos va a ser de mucho interés. Creo que esta parte es uno de los temas más fundamentales al momento de exportar y vender los productos o sus productos o servicios a Estados Unidos. Y es la parte del plan de entrada. Obviamente, este plan de entrada nos va a servir para poder tener una preparación fundamental y poder ir definiendo y trazar la estrategia de crecimiento hacia el interior del negocio, ¿no? Porque si el hecho de entrar a otro país, esto implica ya el desarrollar una estrategia pues enfocada pues a la expansión.
Y bueno, les platico un poquito cuál es mi expertise en 2 minutos. Yo soy socio y director de la empresa que se llama Reactus. También soy socio de otro corporativo que está en Monterrey, enfocado en la cultura estratégica. Mi carrera es de negocios internacionales y tengo una maestría en negocios y estudios económicos. Y pues bueno, actualmente estoy certificado como experto en consultor empresarial y en proyectos de inversión. Ya tengo 13 años de experiencia en apoyar a las empresas desde definir su estrategia hasta alinear la parte de la cultura de su negocio, esquemas de fondeo y hasta su expansión internacional. Entonces, pues prácticamente cubro todas las aristas de los negocios. Y pues bueno, yo estuve ahora sí que en diferentes áreas de corporativos, tanto en lo público como en lo privado. Estuve coordinando un área de internacionalización dentro de la Universidad de Guadalajara y desempeñándome como consultor senior en proyectos de aceleración empresarial en una empresa transnacional. Y pues ya desde el 2015 que pues decido independizarme y ya he conformado varios corporativos. Ahorita pues obviamente está mi corporativo que es el de Reactus, que estoy como socio, director y fundador, y como socio regional de Novamed en Guadalajara. Y obviamente como partner de ABC Global Group. Hay una frase que me gusta y es la parte de que la gente no sabe lo rápido que está cambiando el mundo. Efectivamente, a raíz de la pandemia nos hemos topado con que existe una serie de cambios que nos ha ayudado no solamente a identificar o inclusive a conocer nuestras áreas de oportunidad como empresarios, el que tenemos que movernos más rápido y que tenemos que tener siempre un plan B, anticiparnos obviamente a que va a haber algunos aspectos que no vamos a estar pues controlando, y para eso tenemos que prepararnos. ¿Por qué tengo que entender esta parte? Porque siempre va a haber necesidades de mercado y siempre va a haber cambios en el entorno. Tenemos que prepararnos a integrar dentro de nuestra cultura empresarial la parte interna. Tenemos que integrar nuestra estrategia, pero también adaptarnos ante la parte externa, ante el contexto externo, ¿no? Y esto obviamente a raíz de la pandemia nos orilló precisamente a entender que primero tendremos que revisar cómo estamos internamente para poder obviamente alinear nuestros factores o los factores externos, que obviamente va a haber factores que no vamos a poder controlar, pero estas necesidades de cambio y estos cambios en el mercado tendremos que estarlos teniendo muy bien identificados para poder gestar este cambio, ya que si no estamos preparados para esas necesidades o ese entorno cambiante, pues obviamente puede ser que nuestra empresa llegue a dejar de existir. Y yo lo viví, o sea, yo he visto, de hecho, en el transcurso de la pandemia, que ya tenemos ya más de un año, me tocó ver incluso empresas que yo decía que eran muy sólidas. ¿Cómo es posible que, pues, que esto los haya tambaleado tan fuerte? Sí, efectivamente, porque nadie esperábamos que estos cambios surgieran. Para otros fue una oportunidad. De hecho, ahorita está habiendo una oportunidad muy fuerte con la apertura de los mercados a raíz pues de la entrada del nuevo presidente en Estados Unidos. Pues esto nos dejó claro que trae otra mentalidad, trae otra apertura obviamente a las transacciones comerciales, y por eso es que lo que buscamos es precisamente desarrollar un esquema para poder generar esa expansión. ¿Cuáles son los pasos que debemos de considerar para incursionar en el mercado de Estados Unidos? Bueno, estos pasos son 4, bueno, son los que yo sugiero y que inclusive lo hemos aplicado como parte de nuestra metodología con todos pues, los clientes que hemos atendido en ABC, y que está enfocado precisamente a cómo podemos incursionar a Estados Unidos. Lo primerito que tenemos que hacer es principalmente definir qué objetivos son los que busco en el negocio. Si mi objetivo es abrir nuevas líneas, ampliar mercados, vender más, definir a lo mejor nuevos segmentos. Entonces, primero tenemos que establecer el objetivo para poder saber
¿qué esfuerzos tiene que dirigir el negocio? Si tenemos que analizar nuestras oportunidades, las capacidades que tiene el negocio y sobre todo desarrollar un plan que nos permita crecer hacia afuera, ¿no? Esto que nos va a orillar a que tengamos que precisamente evaluar el modelo de negocio y el entorno. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio puede ser que la forma como operemos en el mercado nacional vaya a funcionar exactamente igual. Recuerden algo bien importante, Estados Unidos es un mercado multicultural y tenemos que conocer muy bien cuáles son las necesidades que está buscando el cliente y obviamente desarrollar estrategias alineadas a lo que el consumidor está prefiriendo. Es decir, tenemos que segmentar adecuadamente y conocer cuáles son esas necesidades. Por eso, un punto importante es analizar el entorno, evaluar hacia dónde quiero crecer, definir qué valor le voy a agregar a mi cliente y obviamente establecer mis objetivos a través de un mapeo estratégico de cómo voy a empezar a plasmar mi estrategia. ¿Por qué? Porque al final del día, si identifico eso, voy a poder establecer o ir generando un plan estratégico operativo del negocio en donde voy a evaluar qué requerimientos voy a necesitar, tanto en la parte de recursos técnicos, recursos humanos, recursos, digamos, de infraestructura, si voy a requerir inclusive aliados, qué cuestiones legales o qué adaptaciones voy a tener que cumplir en términos de regulaciones arancelarias y no arancelarias, cuál va a ser la mezcla de mercadotecnia o cómo voy a llegar al cliente, cómo voy a hacerle llegar mi propuesta de valor, qué estrategia y qué estructura voy a manejar en términos de costos, y cuáles van a ser las proyecciones financieras o cuánto me va a costar mi plan de arranque, para obviamente poder poner números a todos los requerimientos que se van a plasmar en nuestro plan operativo. Finalmente, ya que tengamos ese plan operativo, pues tendremos que ir plasmando nuestra estrategia comercial, que va en función y que es parte de lo que Francisco les va a apoyar a evaluar los prospectos potenciales, o sea, evaluar e identificar el listado de los prospectos, cómo voy a generar mi base de datos, a través de qué canal voy a identificar esos canales y obviamente hacer una prueba de mercado o un piloteo que me permita ir analizando el esquema de comunicación y de distribución que voy a generar. Por eso, lo primero que yo tengo que preguntarme cuando voy a empezar a hacer mi plan de entrada es conocer mi segmento, a quién le voy a vender. Siempre tienen que tener en cuenta que el corazón de cualquier negocio son los clientes. Sin clientes, obviamente no hay negocio. Por eso es muy importante, como primer decisión, qué segmentos voy a atender y qué segmentos también voy a ignorar, porque también es muy válido identificar aquellos que no quiero que sean mis clientes, ¿no? Y sobre todo, valorar si las necesidades que ese segmento requiere justifica la propuesta de valor que yo tengo y si voy a tener que adaptar u ofrecer una oferta distinta. Obviamente, ¿por qué? Porque no es el mismo nivel de necesidad que tiene un cliente en México que un cliente en Estados Unidos y por lo tanto también tengo que definir qué canal, a través de qué canal voy a hacer llegar el producto y poder analizar también qué tipo de relaciones busco generar entre mis clientes, si va a ser una relación a largo plazo y poder obviamente discriminar la rentabilidad que va a tener mi producto por cada segmento, ¿no? Porque obviamente puede ser que mi producto lo dirija a diferentes segmentos y cada segmento va a tener diferentes esquemas de rentabilidad. Y sobre todo, qué tanto va a estar dispuesto a pagar por esas diferentes propuestas de valor u oferta que yo voy a tener en mi cliente. ¿Cómo podemos conocer al segmento? Bueno, para eso existen algunas herramientas mercadológicas en donde primero se pueden hacer incluso un estudio de mercado, un estudio psicográfico, en donde identifique cuáles son las necesidades funcionales, emocionales, sociales. De hecho, por ahí me tocó tener una charla con una empresa hindú que precisamente hacen este tipo de estudios psicográficos muy interesantes. Es una empresa global que también tiene alcance en todos los países. Y me estaba platicando que de hecho ya hay herramientas
que trabajan para identificar a través de la inteligencia artificial, hablando de temas de inteligencia artificial, en cómo puede inclusive conocer, un ejemplo pues ahora sí que explicativo que me dieron, fue de, por ejemplo, una empresa en México que va a exportar una tecnología de transporte en donde con un reconocimiento facial pueden inclusive identificar si la persona que se sube al autobús está enojada, está triste, o sea, qué emoción es la que tiene, y eso obviamente ayuda a identificar también si el servicio que le están dando pues fue adecuado, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tratar de establecer esas necesidades funcionales, emocionales, sociales, y poderlas analizar a través de este tipo de estudios, y que obviamente nos va a ayudar a poder identificar realmente qué tenemos que adaptar del producto hacia el cliente y qué consideran importante hacia ellos. Esto también hay otras herramientas como el mapa de la empatía o algunas herramientas de design thinking que son específicas para evaluar lo que le llamamos el viaje del cliente o el customer journey. ¿Qué tipo de clientes también nos vamos a enfocar? Si va a ser un segmento de clientes insatisfechos, los wannabes, que son los clientes aspiracionales, los que realmente no son irrelevantes, pero que te pueden jalar hacia los clientes relevantes, o los inexplorados. Y sobre todo también evaluar las barreras. ¿Qué barreras voy a tener en términos financieros, de tiempo, de recursos, habilidades, de acceso, el riesgo también que me implica si yo atiendo este tipo de clientes, y también el conocimiento que tengo que desarrollar hacia el interior de la empresa, ya sea contratando personal que tenga manejo del idioma, o a lo mejor hasta hacer alianzas con personal multicultural que conozca cómo se vive la cultura en Estados Unidos. Y creo que eso es un tema muy importante, porque eso les va a ayudar a precisamente saber en términos reales de cómo funciona la cultura en Estados Unidos. Por eso, algunas de las preguntas que tenemos que hacer para conocer al cliente es, por ejemplo, dónde vive, qué escucha, con quién se relaciona, qué le gusta leer, con quién se junta, qué lugares acude, normalmente cuáles son sus preocupaciones, sus gustos, sus preferencias, qué tipo digamos, de contenido consume, con quién está relacionándose. O sea, ese tipo de preguntas son las que de repente no nos detenemos a preguntar y son relevantes. Este tipo de ejercicios son importantes, y esto lo hacemos de hecho en algunos de los talleres, en donde hacemos un ejercicio muy puntual por cada segmento, en donde inclusive desglosamos tanto al segmento que inclusive evaluamos cuál es su geografía, normalmente dónde es el tipo de lugares que normalmente está relacionándose, algunas variables demográficas, algunas motivaciones, sus preocupaciones, qué personas son sus influenciadores, qué tipo de personalidad es, inclusive hasta el nivel de usuario que es, qué tan tecnológico y qué tipo de empresas son las que normalmente está siguiendo, ¿no? Entonces, este ejercicio, créanme que cuando lo hacemos es súper relevante, porque salen aspectos muy importantes en términos de conocer a nuestro segmento. Y obviamente esto nos va a brillar que tengamos que, si no lo conocemos, pues empezar a ahondar un poco más en el segmento mismo. Otro de los aspectos que tenemos que considerar en nuestro plan de entrada es el qué vender. Y creo que ese es un tema un poquito, bueno, es algo que preocupa a todas las personas y empresarios que de repente dicen, oye, pues tengo un producto o tengo una línea de productos, pero pues no sé qué voy a vender. Entonces, normalmente siempre nos enfocamos en los productos que se mueven aquí bien, ¿no? Pero tenemos que ver inclusive en el mercado si ese tipo de producto ya se considera como un producto obsoleto o si tengo que adaptarlo. Quizás inclusive preguntarme si el cliente tiene esa necesidad o si realmente lo requiere, si el desempeño del producto lo tengo que mejorar, si lo tengo que hacer más personalizado, si lo tengo que elevar de nivel a lo mejor en la imagen para poderlo vender a un precio mayor y que la percepción de un producto de calidad. Y obviamente inclusive mejorarle las características de usabilidad, si el precio está compitiendo con lo que está existiendo en el mercado,
el diseño del producto también y en la conveniencia, o sea, en dónde van a encontrar mis clientes mi producto y si va a estar accesible en qué canales, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el que vender, tengo que alinear todos estos elementos para poder tener la claridad de qué producto es el que tengo que estar ofreciendo. Un tercer punto y que es también fundamental es cómo tengo que incursionar o qué recursos son los relevantes para poder desarrollar parte de mi plan de entrada, ¿no? Primero tenemos que hacer un match entre los recursos que tengo actualmente físicos, financieros y humanos, actividades como de gestión y desarrollo, pruebas BRIO que son para evaluar la parte de mercado, y también inclusive, y que obviamente esto nos va a generar un pilotaje, e inclusive evaluar qué alianzas necesito generar en Estados Unidos para que mi producto pueda tener una mayor penetración de mercado y que pueda inclusive poder entrar de una forma más rápida, ¿no? Porque obviamente, normalmente el consumidor en ciertas partes buscan consumir aquellos productos que ya son conocidos o que inclusive pueden tener ya cierto reconocimiento de marca. Entonces, sí tendremos que inclusive buscar alianzas con cámaras, aliados con asociaciones o con empresas afines que nos ayuden a que el producto se pueda mover de una mejor manera. ¿Qué tipo de recursos también tenemos que considerar? Bueno, yo lo dividí así: recursos humanos, financieros, materiales, técnicos y tecnológicos. Los humanos van enfocados al personal que voy a requerir, pero no solo el tipo de persona, sino la experiencia que tiene el personal, si requieren ciertas acreditaciones, qué capital también voy a requerir, si voy a tener líneas de crédito abiertas, inclusive la posibilidad de solicitar capital inversionistas ángeles. Para esto, por ejemplo, bueno, con ABC se tiene una alianza para el tema de levantamiento de capital y para esto obviamente se te va a pedir que tengas un plan de negocio. Entonces es muy importante también considerar este punto, ¿no? La parte también de materiales, o sea, qué tipo de recursos físicos requiere una empresa, maquinaria, edificios, etcétera. Técnicos, si voy a requerir de ciertas bases de datos, software, manuales, fichas técnicas en inglés, y la parte tecnológica, ¿no? Que va en función de marketplace, si requiero adaptar la página si no la tengo en inglés, o inclusive software especializados para dar el seguimiento puntual del servicio o la venta del producto. Y también otro punto importante, ¿cuánto voy a requerir? ¿Qué me va a generar ingresos? O sea, ¿qué tanto voy a generar y cuánto es lo que me va a costar? ¿No? Hablar en términos de ingreso, menos el costo, menos el gasto, ¿cuál va a ser mi margen de rentabilidad? Esto obviamente lo tenemos que evaluar a través de proyecciones financieras. Un punto importante también es plantear o replantear la innovación en mi modelo, que son los patrones de innovación. Estos patrones normalmente los podemos tomar como base del top de patrones de otras industrias que están siendo exitosas en los negocios en términos tecnológicos o industriales de manufactura, ¿no? En donde podemos hacer uso de información de la digitalización de mercados de dos lados, de suscripción y lock-in, que es el tipo de estrategia que utilizan Amazon, Airbnb, Dell o Apple, en donde obviamente tienen que adaptar la necesidad del consumidor mediante estas estrategias. O si mi estrategia, si yo soy una empresa de manufactura, lo hago a través de licenciamiento, a través de proveer soluciones o de cobrar en base al desempeño que le estoy ofreciendo al cliente. Entonces, estos son algunos top patrones que convendría empezar a analizar cuáles son los referentes en la industria y cuáles son las buenas prácticas que podemos nosotros empezar a emular.